Mi nombre es Ángel Colunge, soy profesor de la Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación y también miembro investigador del grupo de comunicación y subjetividades de la facultad. Esta mesa tiene como nombre Investigación y Creación en la Maestría de Comunicación. Y tiene como objetivo discutir experiencias que articulan la investigación en comunicación, la fotografía y la creación. En ese sentido nos encontramos con la profesora Susana Pastor, quien expondrá sobre la fotografía documental y la gestión cultural, abordando el caso del proyecto de La Calle del Cielo, fotografía de Daniel Pajuelo. Luego escucharemos al profesor Leonardo Yavicu referirse a su investigación acerca de los rituales Tikei vinculados al Sudán y el papel de la fotografía en su experiencia. Finalmente, la profesora Claudia Delgado va a presentar sus hallazgos de una maravillosa investigación sobre Julia Chandy, cuya historia y reconocimiento recién empiezan a recibir una merecida atención. Para articular esta mesa, debido a que se trata de temas distintos, ¿no? He planteado unas preguntas guías sobre las que los ponentes van a proponer su reflexión. Estas preguntas son: ¿cómo se articulan y validan las formas de conocimiento generadas a través de la práctica fotográfica en comparación con las epistemologías tradicionales en las ciencias sociales y las humanidades? La segunda pregunta: ¿de qué manera los archivos fotográficos funcionan como fuentes primarias en la investigación académica y la creación artística? ¿Y cómo se negocian las cuestiones de autoría, propiedad y ética en este contexto? La tercera pregunta: ¿cómo contribuyen las prácticas fotográficas de grupos históricamente silenciados o subalternos a la construcción o deconstrucción de narrativas dominantes en la sociedad? Y finalmente, ¿cuáles son las mejores prácticas y desafíos éticos en la difusión, curaduría y democratización del acceso a colecciones fotográficas en el ámbito académico y público? Las ponentes y el ponente no tienen que abordar todas las preguntas, pero digamos que estas son unas preguntas que van a permitir guiar y tener una conversación. La dinámica de esta mesa va a ser la siguiente. Primero va a empezar la profesora Susana Pastor, luego continuará el profesor Leonardo Yavicu y finalmente el profesor Claudio Delgado. Para finalizar sus intervenciones de 15 minutos cada una, se llevarán a cabo preguntas por parte del público y también parte mía, y también si los ponentes desean hacerse preguntas entre ellos, son bienvenidas y bienvenidas. Entonces, sin más que añadir, voy a leer la brevísima hojita de vida que has mandado a Susana. Bueno, yo voy a comentar algo, ¿no? Es profesora asociada del Departamento Académico de Comunicaciones. Lleva más de 40 años trabajando en el registro, difusión, enseñanza e investigación de la fotografía peruana como herramienta de comunicación y de memoria social. Tiene una gran labor como gestora cultural de la elaboración de exposiciones, proyectos de La Calle del Cielo, como fotógrafa también, registros maravillosos de Agua Dulce y su proyecto sobre quinceañeras. Entonces, sin más que añadir por mi parte, adelante. 15 minutos. Yo pensaba que eran 20, pero creo que tengo 12. O sea que vamos a ver. Vamos a ver cómo me va. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias a mis estudiantes que están acá. Lo único que voy a pedir anticipadamente un poquito de disculpas si es que algunos de repente tienen clase a las 5, entonces de repente va a haber un pequeño sismo, ¿no? Después, a partir de las 5, me amorito. Ante todo, agradecerte, Yolanda, por esta invitación. La verdad que es un placer cuando me invitaste a participar de esta mesa. Quedé realmente agradecida de poder compartir nuevamente esta experiencia que fue el proyecto de La Calle del Cielo, fotografía de Daniel Pajuelo.
y que además, ¿no? En el marco de maestría, de esta maestría en comunicaciones, si bien yo no hice una maestría en comunicaciones, sino una maestría en San Marcos, la maestría se llama Arte Peruano y Latinoamericano, y tuvo una mención en gestión cultural y desarrollo, y es en esa mención de esta maestría que yo estudié y presenté la tesis, el título que ustedes ven ahí, ¿no? Fotografía documental, gestión cultural, lecturas y relecturas de una ciudad que se transforma y adquiere nueva identidad o nuevas identidades. El proyecto Las calles del cielo, fotografía de Daniel Pajuelo. Si bien el proyecto fue derivando en varios productos, mi tesis se concentra sobre todo en la exposición fotográfica que realizamos, ¿no? En la curaduría con Ángel Colunge, y que esta exposición se presentó durante la primera Bienal de Fotografía en 2002. En mi tesis, ¿no? Lo que yo hago es proponer una sistematización y análisis de la exposición, que yo les traigo ahora más que una síntesis, les traigo algunos puntos que desarrollo en función de la propuesta de Ángel como tópico para esta mesa y hablar de alguna manera en conjunto. No sé cuántos de ustedes conocen del proyecto, no sé si alguno de ustedes tuvo la posibilidad de asistir a la exposición que se realizó durante el 2012, pero bueno, les traigo algunas imágenes de lo que trató la exposición, ¿no? En la exposición, ¿no? Se realizaron una serie de productos y actividades referentes a la obra de Pajuelo, y se realizaron en 2 sectores de la ciudad, en el centro histórico de Lima y en el distrito del Agustín. El objetivo nuestro fue mostrar una retrospectiva de la obra de Daniel, con el reto de meter la calle a la galería, esa mirada de la calle de Pajuelo, y a la vez de sacar la galería a la calle. Algunas imágenes, ¿no? Si no han visto nada, si no han podido ver el libro está en la biblioteca, es un libro que se hizo 2 años después de la exposición. Aquí les traigo yo algunas imágenes de lo que fue la exposición en la Casa O'Higgins como galería, y luego la toma de distintas calles, sobre todo en el distrito del Agustino, y también en la zona de Girón Ancas de la Escuela Nacional de Bellas Artes. En la tesis, mi pregunta, ¿no? Va por el sentido de por qué un proyecto de gestión cultural, de fotografía documental sobre la ciudad, por qué contribuye a la construcción de memoria, propiciando que sus habitantes puedan reinterpretarla desde su contemporaneidad. Y mi argumento central, ¿no? Fue que en tanto la fotografía es una referencia, esto ha sido de Barthes, ¿no? En un tiempo y en un espacio, esta se constituye en testimonio gracias a la intervención de la gestión cultural en el espacio público, y por tanto en fuente de memoria e identidad. La fotografía pone en el mismo nivel, la exposición, ¿no? Pone en el mismo nivel 2 dimensiones de la fotografía, que es el nivel del arte y el de documento, posibilitando el acercamiento de la audiencia a su lectura gracias a que el arte se despolitiza a través de un reconocimiento de la fotografía. Yo, en relación a los contenidos que desarrollé en mi tesis, ¿no? Y a los tópicos que nos convoca la mesa de hoy, me quiero concentrar principalmente en 2 de ellos, ¿no? Que tiene que ver con el archivo fotográfico como fuente de investigación para la investigación-creación y la gestión de la cultura fotográfica en su relación con la curaduría, la difusión
el acceso y también el reconocimiento de autor. Arranco con lo del archivo. En relación al archivo, en tesis abordo su importancia como herramienta de memoria e identidad, en particular la del archivo fotográfico como una práctica discursiva vinculada al conocimiento y poder. A partir de asumir el archivo como continente y como contenido, la curaduría apeló a estos dos elementos para proponer el proyecto de La calle es el cielo, fotografía de Daniel Pajuelo, haciendo uso de la galería de arte y del espacio público como plataformas para la exhibición, gracias a la existencia de los materiales del archivo que existía y que estaba muy bien conservado ya desde fines de los 90, que componen el archivo Daniel Pajuelo Puch y el archivo Tajos. Por otro lado, en la tesis también me resultó sugerente acercarme al contenido de los archivos a partir de la perspectiva de Foucault. El contenido del archivo, según Foucault, está organizado de acuerdo a los campos discursivos de quienes lo manejan y que corresponden a un determinado tiempo histórico, político, económico y cultural, dando sentido a cómo se organiza la documentación resguardada en relación al conocimiento, los campos discursivos y en relación al poder. La propuesta curatorial de La calle es el cielo ingresa a estos archivos, ¿no?, al archivo Tajos Puch y al archivo Daniel Pajuelo Puch, ¿no?, para dentro del espectro de los campos discursivos ubicarse en uno de esos campos que muestre las tensiones relativas acerca de la configuración de nuestra ciudad de Lima, esta compleja ciudad de Lima en la cual vivimos. El archivo fotográfico y documentario de Pajuelo, reunido entre el año 86 y 99, en parte por él mismo y en parte por la institución Tajo, se constituye en un insumo que garantiza la existencia y la posibilidad de la transformación de un campo discursivo y la construcción de narrativas donde la selección de materiales está cargada de conocimiento, y en tanto el conocimiento es poder, el manejo y difusión de estos archivos otorgaría poder también a la audiencia. El archivo estructurado y limitado en primer lugar por la institución Tajos, esto fue entre el año 1986 y 1998, y luego por la PUC, porque la PUC en el año 98 recibió ese archivo en custodia, durante el proyecto de la exposición, ese archivo es sacado de ese continente para otorgarle posibilidades nuevamente ilimitadas en un nuevo ordenamiento. Los documentos visuales de Pajuelo en su momento pertenecían a un campo discursivo específico, pero a su vez bien ilimitado por sus posibilidades de ser reordenado y transformado en nuevos discursos. La mirada de Pajuelo en los años 80 y 90, que es en los años en que produce, no correspondía a esa mirada oficial y hegemónica de la ciudad. La mirada de Pajuelo era más bien una visión social y política, una visión, aunque Tomás Müller consideraba que no era tanto una visión política, pero sí social y subversiva, contestataria, con discursos alternativos, pertenecientes a un tiempo y a un espacio. Ahora, estos documentos de Daniel Pajuelo están organizados de acuerdo a los discursos, es decir, a los campos discursivos, según Foucault, ¿no?, manejados en el ámbito de la Universidad Católica y específicamente en el ámbito de la Facultad de Comunicaciones. A propósito de esto, quiero hacer un pequeño paréntesis, ¿no? Y me parece súper importante resaltar el trabajo que viene haciendo actualmente el archivo Tajos Puch y el archivo de Daniel Pajuelo Puch con el uso de la plataforma de Instagram y sus nuevas propuestas, es decir, sus nuevos campos discursivos en función del archivo, ¿no?, en la difusión del archivo. Y regreso a este gráfico.
sacar a la luz por parte de la curaduría, ¿no? Sacar a la luz parte de esos documentos a través del proyecto de la exposición nos permitió a los curadores buscar dentro de esta línea de concepción y afirmar la ciudad como un espacio público para dotarla de un sentido desde nuestra posición curatorial. Lo que procuramos fue proporcionar conocimiento para que se tuviera la posibilidad de ejercer ese poder que confía. Bien, ahora en relación al otro tópico mencionado por Ángel, que es la gestión de la cultura fotográfica, la curaduría, la difusión de acceso y el reconocimiento del autor, planteo lo siguiente, ¿no? El concebir el proyecto de La Calle es el Cielo bajo la premisa de sacar la galería a la calle y meter la calle a la galería, parte del reconocimiento de que Pajuelo era un ciudadano y un fotógrafo quien nos muestra una Lima marginal y desbordada que se ha ido construyendo de a pocos y que el Perú oficial trata de ocultar. Hoy en la mañana escuchaba la radio, ¿no? Escuchaba de esta Lima desbordada, que ya no es la Lima desbordada de Matos Marx, sino es la Lima desbordada por la delincuencia y la criminalidad, ¿no? El término de desborde está sufriendo cambios. Bien. Pajuelo se convierte en una pieza clave para entender la historia de esta Lima mestiza que va emergiendo desde la década del 40, conocida él a través de sus padres, no él directamente, pero sí a través de sus padres migrantes, sobre todo su padre migrante mestizo, ¿no? Llegando a un punto crítico en las décadas del 80 y 90, que sí la vive el propio Pajuelo, sobre todo con la agudización del periodo de violencia política. Daniel, armado de su cámara fotográfica, sale a recorrer las calles de Lima y registrar el quehacer diario de la ciudad, de día y de noche. Pajuelo elige el Agustino para entregarnos una Lima compleja y no una Lima estandarizada como ofrecen los circuitos tradicionales. Pajuelo se hace autor, no solo porque lo afirman críticos y curadores, no solo porque toma fotos con un estilo propio, sino porque habita y transita su ciudad de una manera particular. La ciudad con sus habitantes y transeúntes como él, con la diferencia de que en ese andar y transitar, él lee la ciudad, la indaga y la cuestiona. Y para completar el concepto de la autoría que afirma que ésta se completa en el encuentro con la experiencia ajena y que el autor es tal en tanto su obra esté abierta, es que el proyecto se propone devolver parte de ese archivo de Daniel Pajuelo al ciudadano de a pie, en un espacio público que es la calle, que lo haga suyo y lo reinterprete según su sentido. Asumiendo el espacio público desde la perspectiva de Habermas, será el lugar de libre expresión pública, de aprendizaje y transmisión de conocimientos, y sobre todo el punto de encuentro ciudadano donde prevalece el interés colectivo sobre el individual. Es el espacio principal de la cultura urbana y de la ciudadanía, cuya impronta se verá en la calle. La calle como esa vía peatonal que interconecta localidades cercanas y donde transcurre la historia de una ciudad. Esta trama que dibuja y da sentido a la ciudad y por donde circula el peatón, ¿no? Como lugar de cohesión social y de intercambio, es decir, el lugar donde se forja la identidad de la ciudad. Y de allí la importancia nuestra como equipo curatorial, ¿no? De tomar también la calle, de poner en valor la obra documental de Pajuelo y ponerla en una galería de arte, en un centro cultural, pero también de salir a la calle y hacer de alguna manera imaginariamente un circuito y un caminar, ¿no? Un transitar
por distintos puntos del centro histórico y de, físicamente sí, del diario El Agustín, perdón, del distrito El Agustín. El proyecto de la calle Es el Cielo va en esa línea. Parte de su ejecución utilizó la calle como una galería de arte, se gestionó con los vecinos y la municipalidad del distrito del Agustino utilizar sus paredes para la instalación de fotografías en gran formato. Además, un grupo de artistas urbanos intervinieron los muros de las calles a partir de una fotografía o varias fotografías hechas por Pascuelo que lo inspiraban para hacer sus propias obras visuales. Con esta iniciativa se intentó sacar el arte a las calles para que el ciudadano de a pie, en la posibilidad de asumirse como público espectador, disfrute de una exposición artística al aire libre y a su vez se confronte con su ciudad. Es una ciudad fotografiada en la década del 80 y 90 y vista pues en el siglo XXI, en la década del 2010. Es en esta propuesta curatorial que se intentó aportar al fortalecimiento de la identidad cultural de la ciudad y de colocar en valor la obra de Daniel Pascuelo, empoderando la visualidad popular urbana. ¿Terminé? Muy bien. Vamos a continuar ahora, con Leonardo Yardí Teruquina, comunicador audiovisual, postproductor, profesor, coordinador y project manager interesado en la puesta en valor de objetos y personas en imágenes que han formado parte de su historia, sus ancestros y de la comunidad peruano-japonesa en el Perú. Adelante. No cambiar, ¿no? ¿Listo? Eso. Mío es un viaje que necesito como un viaje personal, ¿no? Conocer un poco de mis raíces. Nací en Lata, soy peruano, pero tengo ascendencia japonesa, no sé si creía yo. Entonces, comencé la maestría, digamos, ya hace bastante tiempo. Y el proyecto empezó a cambiar primero pasó una tesis hacia un proyecto documental y luego se regresó a hacer una tesis. Entonces ha pasado por muchas etapas, ha sido muy bueno, se representa mucho después cuando elijan su tema. Entonces, si no lo suelten, siempre esto se han iniciado con eso. El tema no ha cambiado desde que comenzó. Y yo comencé pensando en, digamos, la cotidianidad de fin de año, que normalmente es cuando todos los libros, los papeles terminan de estudiar y van a hacer otra festiva. En ese momento, digamos, en casa, siempre se suele preparar para Año Nuevo comida para recibir a la familia, ¿no? Y entre esos habían, digamos, algunos platillos de origen japonés, que era lo que yo creía en ese entonces, que se elaboran en casa. Esa misma situación se vuelve a repetir hacia los meses de agosto, septiembre, dependiendo del año, porque son tradiciones que, digamos, se rigen bajo el calendario lunar, no bajo el calendario solar. Entonces, ahí hay una pequeña diferencia. El primer descubrimiento, digamos, que el año nuevo cae en enero. Muy bien, porque es esta festividad, que se llama la festividad del sol, que es tradicional japonesa, cae algunas veces en julio, otras veces en agosto, y en algunos años incluso llega. Todo gira alrededor de este objeto. Esto acá es un buchan de mi familia. Es una especie de altar. Conseguir información acerca de él es un poco complicado, porque no es una cosa que se ventile así nomás a público abierto y se diga, mira, tenemos esto. No, porque se puede malinterpretar o
japoneses, sobre todo los antiguos, tienen esta idea de que van a decir los demás, ¿no? Empiezan las preguntas incómodas. ¿Qué es eso? ¿Es un altar para los muertos? ¿Es adoración al demonio? ¿No es católico? ¿No? Entonces empiezan ahí una serie de conflictos que prefieren evitar. Por eso han guardado silencio durante mucho tiempo. El altar principalmente está fijado para esta pieza, que es la pieza central. Entra ahí y esto se denomina Ihai. El Ihai es donde se encuentran los nombres de los antepasados. En la parte central se encuentra el del dios, digamos, protector de la casa o de la familia, dentro de la Ihai-sama. ¿Sí? Recuerda que esto de acá no tiene que ver con una religión, sino que tiene un antecedente de altar budista. Pero en el altar de Buda no se ponen fotos ni nada, salvo el nombre de Buda, que tienen ahí, digamos, su centro de oración. Pero en este caso, es un altar que busca ensalzar o rendir gratitud a los antepasados de la familia. El nombre que se encuentra al lado es el nombre de mi padre. Solamente está él. Y todavía hay 3 tablillas más para los siguientes miembros de la familia, ¿no? Esta costumbre de acá, esto de acá es otra de las partes, ¿no? Es el oporo, le dicen, donde se colocan los inciensos para realizar los rezos diarios o quincenales, dependiendo de las festividades. Y esto de acá implica también una serie de, digamos, rituales o actividades que se van desarrollando a lo largo del año. Centralmente en el mes de agosto, o julio-agosto, el séptimo mes, el séptimo día del séptimo mes del calendario lunar, se realiza lo que se llama, que es ir a los cementerios a visitar a los familiares, limpiar las tumbas, colocar flores, e invitarlos a casa a pasar unos 3 días, que son las festividades de Lobos. Entonces, estos recuerdos que traigo desde chico son los que me llevan a acompañar a mi madre a los cementerios, distintos cementerios de Lima, a establecer un recorrido por cada uno de ellos, ¿no? Tanto a Callao, El Ángel, Perito Maestro, y donde están los distintos familiares. A pesar de que en función solamente era el de mi padre. Entonces, esto acá también implica una limpieza, una serie de actividades que son parte de los recuerdos y la memoria. Y implica comida, mucha comida. Y eso ahí es uno de los elementos también que pude encontrar todavía pensando en el trabajo de investigación a nivel local, solamente en casa, pensando que puedo trabajar, de lo cual tenga conocimiento y me gustaría saber más, elegí este tema, ¿no? Que eran los rituales funerarios relacionados con eso. Entonces, a partir de ahí, empieza, digamos, un acto de introspección para revisar qué era lo que sabía acerca de él. Y no tenía ni idea de nada. Mi primera fuente fue mi madre, pero ella también ya se olvidaba de algunas cosas. Y nunca conocí a mis abuelos porque ya habían fallecido. Entonces siempre la curiosidad estaba, ¿por qué se hacen esas cosas? ¿Qué pasa si no haces estas cosas tal año o tal fecha? ¿Por qué tenemos que seguir haciéndolas, ¿no? Y en ese proceso surge un nombre de una especie de lo que se conocería como una sacerdotisa. Se le dice Yuta. Y aparece un nombre de Lidia Sashi, que era ampliamente conocida en la comunidad japonesa porque era esta persona que conoce los rituales, tiene dotes, digamos, chamánicos de visión, ¿no? Pero que sin embargo estaba desaparecida porque no contestaba el teléfono, no había forma de ubicar. Me decía, no, ya no tiene nadie, no, digamos, no aparece en ningún evento, está con su familia, que está descansando. Algunos decían, no, lo que pasa es que tiene poder de visión, no es vidente, hay veces que absorbe espíritus, créeme, no se ubica. Entonces, bien, la única persona que me podía dar información más amplia acerca de los rituales no existía. Empecé a buscar la bibliografía y habían artículos, muchos artículos, pero no había, digamos, artículos científicos respecto al tema específico de los rituales, ¿no? Había algunos que comentaban, digamos,
pasaban por agua tibia ciertas cosas, ¿no? Solamente eran comentarios de que se ponía en la comida, etcétera, pero no había una esencia ahí en la explicación. Entonces, es ahí que empiezo a sacar el álbum familiar, ¿no? Tenemos ahí una ruma de fotos que están perdidas de gente que no conozco. Hay fotografías de finales del siglo XIX, cuando recién empezaron a llegar los migrantes, ¿no? Y ahí es un desarrollo, es un caos. Entonces dije, ¿qué puedo hacer con esto? ¿No? Y empecé a consultar con otras personas, a conversar con la gente, a dialogar sobre mi tema y sobre estas fotografías, ¿no? Porque quería conocer también quiénes eran ellos, o estas personas que aparecían retratadas en las imágenes, ¿no? Por ejemplo, esta persona acá. Muchos me decían, esto puede ser tal persona, de tal familia, etcétera, etcétera, porque dentro de esas cajas de fotografías que tengo, y que pretendo ordenar en algún momento, hay, digamos, imágenes de todo tipo, tanto familiares como de personas que ni siquiera mi madre ni mi tío se acuerdan. Entonces, con estas imágenes, las escaneé, me fui a empezar a buscar el diálogo con personas. Me dijeron, lo primero me dijeron, hay un señor que se encarga, digamos, de la funeraria, que es una funeraria Nikkei, que se encarga de todos estos rituales cuando las personas fallecen. Fue la primera persona a la que fui a buscar, saqué algunas de las imágenes que tenía, ¿no? Algunas imágenes de Buchudan, y esto, digamos, instrumentalicé la fotografía, ¿no? Para entablar diálogo. Y a partir de esas conversaciones también me decía, tienes que buscar a Lidia Shashi. Esa persona es la persona que sabe. Yo te puedo comentar lo que sucede actualmente, ¿no? Pero no te puedo dar mayor información. Entonces, me dijo, te voy a pasar su número, insiste, porque me dieron su número de teléfono todos los días, a la misma hora, durante 3 meses, mandaba mensajes. La dirección de publicaciones. Estoy interesado en trabajar en este tema, etcétera. Todos los días. Sean esos. Hasta que al tercer mes me contestó. Hola, Egipto, me interesa el tema. Conversemos, pero no ahora. De acá a 2 meses. Me dio una fecha. Entonces, mientras que transcurría ese tiempo, yo tenía que seguir presentando los informes a la universidad. Entonces, seguí buscando conversación con otras personas. Volví a coger las fotografías que tenía y me dijeron, hay un señor también que es profesor, ¿no? Que es ingeniero, pero ha trabajado mucho tiempo en Japón y siempre viene acá a dar charlas acerca de todo lo que son rituales. Fue el profesor de Takaraná. Entonces, conseguir los contactos fue empezar a establecer diálogos con todo tipo de personas y buscarlos para que me pudieran dar mayor información, mayores pistas, ¿no? Sobre literatura académica o sobre lo que ellos podían conocer bajo su experiencia. Con respecto a la literatura académica, me dieron muchos libros de la historia de la migración, pero ninguno figuraba específicamente el tema de la ritual. Se continuaba buscando. A partir de eso, digamos, descubrí también que, bueno, no descubrí, sabía que mi familia venía a Okinawa, pero no sabía que los rituales se partían en 2. Era muy distinto al ritual japonés de la isla principal, que se trata, y de la isla de Okinawa, que se trata. Okinawa tiene mucho más influencia del lado de Taiwán y del sudeste asiático, de China, que del propio Japón. Si se dan cuenta de la distancia aquí mismo. Y además, establece un corredor de pequeñas islas. Okinawa es la isla principal, pero también es un conjunto de islas que pertenecen al archipiélago de Ryukyu, que era un antiguo reino que no pertenecía a Japón, más pertenecía o era a China. Y luego viene la época feudal, la mala captura, pero después ya lo hace parte, digamos, del interior. Entonces, muchas de las costumbres que tiene esta pequeña isla de acá, vienen de esta parte de acá, sobre todo por el comercio que implicaba estar repartiendo mercaderías a lo largo de las islas para llegar acá. Yo no conviene un viaje de acá a acá directo, por medio del mar, sino ir buscando comercio. Y eso era lo que principalmente se dedicaba la población de esa isla. Comercio y la pequeña isla. Entonces, tratando de buscar también información sobre eso, el señor Ganaha me dice, ¿qué le interesa saber sobre las costumbres japonesas o las costumbres chilenas? Porque son distintas. Ahí hay otro punto que ver, ¿no? De investigación. Trataba de que
digamos, todo lo que yo creía me dice, no, eso te viene de la parte final. Todo lo otro viene de la parte final. Entonces, acá en Perú se ha conservado una especie de, como bóveda, una especie de bóveda, de los rituales que incluso allá ya no se practican, ¿no? Muchas cosas de las costumbres se han quedado encerradas acá en Perú, justamente porque, digamos, los primeros migrantes que llegaron acá fueron los que trajeron este tipo de costumbres, sobre todo lo del Vietnam, que es una costumbre familiar. El musulmán por lo general la hereda del hijo mayor de la familia, ¿no? Que se encargaba de la casa y de velar por los padres. Y esto, en el caso de Japón, los migrantes que llegaron acá, por lo general eran los segundos o terceros hijos, digamos, de la familia, que no necesariamente eran los portadores de Luxemburgo. Y ellos, por general, vinieron con la mira de poder hacer dinero aquí y regresar a su país de origen. También los okinawenses que tenían, al ser capturados por Japón, tenían más problemas económicos, aparte con una restauración del gobierno que buscaba la modernización, no tenían espacio allá y no tenían, digamos, mucho que perder a la hora de emigrar con toda su familia. Y eso fue lo que pasó, y eso fue lo que hizo que en Perú específicamente se conservara mucho más estas tradiciones y estas temporadas. Bien, entonces, esto, acá es mi abuelo, y la que está al extremo derecho, izquierdo sería mi abuelo. Para continuar investigando, encontraba artículos bastante buenos en revistas como Discovery, que están disponibles en la web, y había diarios, no puedo acceder al último, los últimos años, pero estaba el diario Perú 5, ¿no? Y todos hacían referencia a cementerios japoneses que estaban en Norte Chico, digamos, Sucre, y otro cementerio que estaba al sur, en Cañete. No conocía ninguno de ellos. Entonces, tampoco conocía a personas que supieran algo de ello, ¿no? Solamente había comentarios de revistas o en pequeños artículos periodísticos. Entonces decidí viajar e irme hacia el norte. Porque yo viví en Huacho una temporada, claro, me licencié casi. Llegué a Huacho y le pregunté a un amigo, ¿conoces el cementerio japonés de Sucre? Dice, no. Tomamos un taxi, fuimos hasta allá y me llevaron a un cementerio chino. Y las esculturas y los ideogramas son los mismos, pero la temática es bastante distinta. Me dijo, entonces es el cementerio chino, ¿no es lo mismo? Esos son chinos, los chinos japoneses. Y me llevaron a otro cementerio también y me preguntaba sobre las tumbas, ¿no? Más allá, me dijeron, sí, acá hay un cementerio chino. Y era una lápida que tenía inscripciones en chino. No creo que este sea el cementerio, porque tampoco había imágenes cuando comencé a hacer la investigación, entonces no me hacía referencia de que esto era un cementerio japonés. Tanteando, me dijeron, sí, creo que hay uno bordeando el cerro tal. Ok, tomamos otro taxi que nos volvió hacia el sur, digamos, pues estamos en Barranca como base, y me llevaron a este cementerio que, digamos, está considerado como de ahora tengo un poquito de cuidado, pero vamos por ahora. Esto, como te dan cuenta, las tumbas tienen otra temática, a pesar de que tengan una cruz ahí al fondo. Pero en ella encontré esto también. Este mensaje de acá que estaba en la pared y del fondo. Ahí es donde, digamos, esto hace referencia siempre a los antepasados. Nunca olvides la tumba de los ancestros. Perdón. Y digamos, lo mismo hice cuando me fui hacia el sur, ¿no? Fui a Cañete, el cementerio de Cañete, y en el Cañete también hay un templo se llama el Templo Diamante. Y ahí es donde guardan los hijares de las personas que, digamos, ya no quieren llevar o portar el Islam, porque ya no pueden portarlo. Si te dan cuenta, los hijares ahí varían entre tamaños, colores y formas. Sobre todo hay unos que tienen una forma individual, como estos de acá. A diferencia de los okinawenses, que son los rojos. Esa fue otra de las diferencias que encontré. La manera en rendir a los rituales antepasados variaba en Japón, de manera estética también con respecto a las tablets. Sin embargo, algo que me sorprendió fue esto de acá, ¿no? Y ahí es donde comienzo a preguntarme, ¿es mi hija familiar?
para el centro es el dios o el Kama-sama familiar. Por lo general se ponen a la izquierda la mujer y a la derecha el hombre. Pero lo que me sorprendió ahí es que es raro que no hayan escrito en japonés las últimas letras, ¿no? O sea, los últimos nombres. Y básicamente era porque se perdió en algún punto el contacto entre los primeros migrantes, la generación de sus hijos, y por ende la generación mía de los nietos. Se rompió la comunicación en ese punto. ¿Y por qué fue? Básicamente porque atravesaron una época de violencia entre 1930 hacia la época de la Segunda Guerra Mundial, 1945, en las cuales hubieron saqueos, digamos, muchos fueron deportados a campos de concentraciones, tenían escuelas, ¿no? Escuelas de japoneses, y es donde también fueron decomisadas todas esas escuelas. Entonces, luego se formaron nuevos colegios japoneses, pero ya no con la misma fuerza o el mismo ímpetu de ese país. Entonces, ese quiebre hace que durante una generación se haya perdido el hablar japonés, y eso también impidió que los primeros migrantes establecieron un vínculo más cercano con sus hijos, ya que sus hijos, al estudiar en colegios peruanos netamente, no hablaban japonés. Se rompió la comunicación, se perdieron, digamos, el traslado de las costumbres, y por eso que también para mí fue un poco difícil poder, digamos, encontrar cierta información o informante, digamos, para poder realizar el trabajo. Otra de las cosas, ya para cerrarla, este es un templo también budista que está en Miraflores, y a diferencia del anterior, si se dan cuenta, ya no quedan las tablillas netamente japonesas, sino quedan más las tablillas de color roja, que son bien desapareció por parte, digamos, de la historia, ¿no? Ahora solamente la mayoría de migrantes japoneses o de descendientes japoneses que van a encontrar acá, la mayoría son de origen, digamos, de esa pequeña isla, que, digamos, ciertas o bastantes dificultades para llegar a este punto. ¿A qué voy con todo esto? Todo el material que obtuve, digamos, a lo largo de las distintas reuniones con distintos tipos de personas, siempre fue monitoreado, porque la idea no era simplemente sentarse a conversar una vez, llevar lápiz y papel, como me recomendaron, sino establecer un vínculo y volver a entrevistarlos, como hacer un monitoreo, digamos, ¿no? Regresé al año siguiente, volví a juntarme con algunos fallecieron también en los últimos años, y recién, digamos, pude sacar una cámara en la segunda o tercera reunión, no era esto de frente, ¿no? Cuando llegué a contactar a esta señora Lidia Sashiki, me dijeron, no lleves ningún artefacto electrónico, porque pueda que los espíritus estén ahí. Dije, voy a hacer la trampa de investigador. Voy a poner una grabadora oculta en mi mochila y ver qué pasa. No lo hice. Respetando, digamos, la ética de investigación, preferí no llevar ninguna grabadora y llevé lápiz y papel. Cuando esta señora me vio, me dijo, ¿qué te conozco a ti? Debe ser evidente. Me dijo, tú eres hijo de Hiropo Seo, mi mamá. ¿Tú eres hijo de Hiropo? Y le digo, sí. ¿Qué truco de magia es esta? Pero no, era que en algún momento la señora Sashiki, en paz, había atendido a mi familia para realizar el buzón, ¿no? El tarro con él. Decía, tú eres hijo de fulano, tus tíos son tal. Tiene una percepción, digamos, o una memoria privilegiada. Nos sentamos a conversar mucho rato, volví a pedirle, por favor, si me podía juntar con ella, que iba a viajar, porque era su retorno, volviera a insistir de la misma forma, hasta que me pudo contestar y me dio una cita donde pude grabar una entrevista ya unir a un proyecto documental. Y en esa entrevista ya planteamos bastante tiempo conversando y con bastantes detalles, también pude empezar a grabar todo. Entonces, no se trata tampoco de la angustia o densidez de la información, sino también respetar, mantener la ética, digamos, ¿no? Dentro de lo que es el trabajo de investigación. Y poco a poco, sin darme cuenta, las puertas se fueron abriendo a partir de utilizar la fotografía como un instrumento, al principio, también interpretar las fotografías que tenía
porque a partir de ella salían una serie de preguntas, ¿no? Y eso también se vuelve, es una crítica que hace el PIN hacia, digamos, el trabajo con fotografías, que es la parte subjetiva, que está predispuesta a la interpretación del investigador, pero también de las otras personas que están observando. Mi trabajo se basa en la memoria, y con ello tengo el marco que me da Harvard. Jelin también me habla a través de los libros de sus escritos y me comenta sobre la materialidad de los objetos y la importancia que es para rescatar la memoria y volver a traer a colación hechos del pasado y traerlos a presente, como hice con cada uno de mis entrevistados y cómo se basa mi trabajo de investigación. Y bueno, eso es a grandes rasgos, pero todo para excederme el tiempo. Gracias. Bien. Vamos a pasar ahora con Claudia Holgado. Ella nos va a presentar a Julia se revela, documental, investigación y archivo. Claudia es licenciada en Comunicación para el Desarrollo por la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en Artes Visuales y Educación por la Universidad de Barcelona y graduada del Máster de Fotografía Documental del Centro de la Imagen. Claudia se especializa en el diseño de proyectos de comunicación participativa, realizados en el ámbito cultural y la salud pública. Enfoca sus proyectos fotográficos en el ámbito documental, especialmente en los temas de identidad cultural, salud y patrimonio cultural inmaterial. Ganadora de uno de los estímulos económicos para las artes visuales del Ministerio de Cultura del 2021 y del concurso anual de proyectos de creación 2022. Actualmente es docente del Departamento de Comunicación y Ministeramiento. Muy gracias a todos y a todas por estar aquí, por compartir este espacio. Creo que voy a tener que ir allá porque como es PDF, no puedo pasar con el... ¿Quieres que te digo? Allá. Gracias. Bueno, buenas tardes a todas. Es un gusto estar aquí. Yo vivo en Cusco y mi trabajo se centra ahí porque el archivo y todo el trabajo de Julia está allá. Y ahora estoy haciendo este proyecto con mi partner que está acá, que es la codirectora del Córdoba, Andrea Quiroz, que es JP también de la facultad. Entonces lo que les voy a presentar ahora es como unos chispazos de los 3 procesos que estamos desarrollando en paralelo, que de hecho es un trabajo arduo, pero estamos muy contentos de hacerlo. Y si ustedes, anticipo esto porque de hecho va a faltar información, pero si ustedes quieren más información, ahí tenemos un Instagram, mi Instagram y el Instagram del proyecto, y pueden encontrar las charlas y presentaciones que hemos hecho alrededor de estos meses para informarse más sobre el archivo, sobre la investigación y sobre lo que no. Entonces, ahí es justo lo que les decía, tenemos 3 procesos en paralelo, entonces voy a hablar de los 3 de forma muy breve y resumida. La investigación biografía que estamos armando sobre Julia, el archivo de Julia y el documental Julia se revela, que en realidad es lo que nos reúne aquí, porque es el proyecto con el cual ganamos el CAP Creación, y el proyecto que esperamos nos abra otras puertas para poder financiar los otros 2. Porque, de hecho, quiero anticipar que estos son proyectos de mucha gestión, y es de seguir postulando porque lamentablemente en la región de Latinoamérica no hay muchos fondos para la recuperación y conservación de archivos, ¿no? Y es complicado. Entonces, es tratar de diseñar una propuesta integral para esto. Muchas gracias. Entonces, voy a comenzar contándoles un poquito de Julia. No sé si ustedes la conocen, han escuchado de ella. No lo sé, porque de hecho es algo que como familia, pues estamos... Julia Cham es mi tía abuela. Yo soy bisnieta de Martín Cham. Pero como familia, recién a mis 30 años, yo obviamente viví con Julia hasta el día de su muerte, pero no es hasta que ya puedo tener las herramientas profesionales y conocimiento para poder acercarme a ella, no desde la familia, sino desde una investigación, desde un proceso de creación, desde algo para compartir a las personas que no la conocen. Entonces, la primera misión era conocerla, ¿no? Sistematizar un poco las memorias que están en mi familia, porque Julia murió en 2003,
y han pasado ya 20 años de su muerte, y ahora la intención es que Julia se respete. Ella es Julia Chambi, es el retrato que más me gusta, que estuvo entre las cosas personales de mi abuela, y voy a compartir un poco de su historia. Y siempre comienzo esta historia con esta cita que encontró en uno de los libros que ella tenía en su biblioteca, y creo que esta cita la define como persona. Para Julia Chambi, cusqueña del Estesoña y vale. Su arte nos defiende y honra, y su lucha, que es la nuestra, va a la conquista donde las aves tienen su vida. Cosco, diciembre del 86, Daniel Estrada. Daniel Estrada, el Coscoluna por famoso Coscoluna, defensor del patrimonio cusqueño, era su gran amigo. Y creo que esas líneas la describen como persona. Mi intención es que todo aquel que quiera tomar contacto con Julia pueda conocerla realmente como era, desde su trabajo, desde su vida, desde lo que hacía y desde la calidad humana que tenía. En esos momentos, Julia tendría 104 años, nació el 27 de mayo de 1919, y era la tercera de los 6 hijos que tuvieron Martín Chambi y Manuela López. Esta es una foto de la familia Chambi, Julia está acá, la pequeñita que está sentada, de hecho mi abuela es la bebita que está ahí. Y un poco contarles que dentro de la familia Chambi, todos los niños y niñas, o sea, los 6 niños que ven ahí, participan activamente de la configuración del estudio. No solo porque eran hijos, sino que también trabajaban en el estudio y aprendieron las técnicas fotográficas, no solo la fotografía, sino también hacer postales, a revelar, a hacer retoques, a atender a los clientes, y a asistir en la elaboración de retratos. Entonces, todos se formaron en fotografía. Incluso mi abuela me contaba que ella aprendió a hacer postales con su padre. Pero Julia, Víctor y Manuel, que ven por ahí, se dedicaron a profundidad a la fotografía, al cine y al teatro, ¿no? Entonces, este tipo de cosas. Y esta es una foto que no aparece Julia, pero aparece Celia, la hermana mayor, que está retocando en el archivo de Chambi. Entonces, hay un registro de estas prácticas familiares, ¿no? Y esto lo menciono porque es donde Julia aprendió a ser fotógrafa y aprendió a amar la foto, sobre todo. Y esta es una foto de Julia con su padre en Machu Picchu. Julia ahí tendría de 20 a 30 años. Además de este continuo aprendizaje en fotografía de Julia en esta escuela fotográfica y altamente instruida por su papá, Julia tuvo estudios técnicos de contabilidad, lo cual le permitió gerenciar el archivo Chambi hasta meses antes de su muerte, pero también se capacitó en pintura, acuarela y cerámica. Y esto es súper importante porque no solo estamos hablando de fotografía, estamos hablando de la diversidad de artes plásticas que ayudan a tu técnica como fotógrafo. Y esto lo recalco y lo menciono, y haciendo un poco de un spoiler a lo que van a ver. Ella es especialista en una técnica llamada fotoóleo, pero en realidad son fotografías pintadas a mano con acuarela especial para papel fotográfico. De hecho, sus exposiciones en vida se basan en estas colecciones que ella realiza, ¿no? Y ese, digamos, es una característica importante de su papel como artista, porque me han preguntado como, ¿en qué se distingue Julia, etcétera? Pero lo que yo puedo ver a partir de este proceso que recién está iniciando es esa característica. Y bueno, además de eso, colaborada en prácticas de estudio, en la práctica de estudio de Chambi, instituciones sociales, instituciones periodísticas, y comenzó a elaborar su propio portafolio documental. De hecho, esta es la foto más famosa de ella, la montaña Potupusi en Machu Picchu, y me gusta decir que ese es su apu personal, ¿no? Esta montaña. Y acá vemos a Julia en su labor de retratos de estudio. Ya. Algo súper importante que hay que mencionar y que yo ya lo conocía, pero no le había dado la figura académica y de recojo de información que requiere esto, es que ella era gestora cultural y política cultural también en esa época. O sea, no solo era artista, plástica, visual, era también gestora y política cultural. ¿Por qué? Porque junto a sus hermanos funda el Cineclub de Cusco, una institución que conocemos, es trascendental en la difusión del cine andino, de la producción cinematográfica en el 54,
En el 66 cofunda la Asociación de Artistas Plásticos del Cusco. Tal vez no sé cuánto ustedes hayan escuchado, pero es el Cusco de los 60 y los 70 tiene un auge de movimiento artístico y de propuestas plásticas increíble, increíble. Entonces ella es parte de este grupo de artistas que comienza a repensar artística urbana socialmente en Cusco, y comienza a generar espacios para todos los artistas en general, ¿no? Y es algo muy característico que ahí participaban mujeres, que normalmente no veíamos la participación de las mujeres en el 50 y el 60, pero ahí participaban de igual forma mujeres también, ¿no? No sé si podemos usar. Gracias. Y en el 59 comienza a ser integrante del Instituto Americano de Arte de Cusco. Es una institución dedicada exclusivamente, y me parece que con mucho ahínco, y si ustedes conocieran al grupo que está ahí, es una pasión realmente por la ciudad, ¿no? Aman el Cusco, son amantes del Cusco, y amantes en el sentido de recuperar tradiciones, recuperar técnicas artísticas, recuperar artistas, darles la visibilidad, darles el lugar que merecen. Esta institución todavía sigue en pie, con muchas dificultades, pero ella fue socia desde el 59 hasta el 2003, de nuevo, meses antes de su muerte. Y ahí la vemos desfilando en el Instituto Americano. Además, fue miembro del Centro Cusco de Arte Nativo, otra institución dedicada al rescate de danzas folclóricas y de música y danzas folclóricas, regidora de la Municipalidad del Cusco, regidora de Cultura y socia de la Alianza Francesa del Cusco. La alianza ya, no sé si pasó lo mismo acá en Lima, pero la alianza tiene un papel muy importante en la gestión cultural y de artistas en la década de los 90, 80-90. Entonces, desde ahí también tuvo mucha acción para generar espacios, conversatorios, conocimiento, rescate de artistas, rescate de técnicas. Entonces, por ahí también tiene un papel en la gestión cultural. Y además, y sé que es muy abrumadora la información de Julia, pero es increíble. Ella fue deportista calificada. Fue parte de la selección de básquet del Cusco. Acá la vemos con su equipo. No sé si podemos bajar. Y además fue integrante del equipo de tenis del Club Internacional. Y esta foto es muy representativa, y de hecho es simbólica para el documental, porque es la única mujer en el grupo de hombres, ¿no? Y esta escena se repite en las diferentes instituciones en las que ella participa, ¿no? La única mujer acompañada tal vez de otra mujer en un grupo de hombres. Y acá, esta foto me lleva a decirles que además de su trabajo en estudio, ella asume un papel importante del estudio Chambi desde que tenía 20 años, pero cuando Martín Chambi, en la década de los 60, finales de los 60, inicios de los 70, por edad ya deja el archivo, Julia asume el papel importante en la gestión del archivo. Esta es una de las últimas fotos de Martín, de hecho no lo he visto antes, es parte de la colección de mi abuela. Vemos los dos ayudantes en el estudio, que es Evaristo Tupa y Félix Tupa, cuya labor fue importantísima para lo que hoy tenemos en el archivo Chambi, y Julia y su padre. Acá vemos a Julia con su Rolleiflex en el archivo, un poco para que vean fotos de ella. Y esta es una de las últimas fotos de Julia, de hecho debe ser 2002-2003, en el último local del archivo que ella dejó, con un retrato de su esposa. Julia murió el 15 de octubre del 2003, de hecho este año se cumplen 20 años, ya les voy a contar un poquito qué estamos pensando hacer, pero trabajó hasta meses antes de su muerte, ¿no? Que cae enferma, la tuvieron que hospitalizar, y yo me acuerdo mucho de esos años. Julia me regaló mi primera cámara, me enseñó a fotografiar, me revelaba los rollos, me analizaba conmigo mis fotos positivadas, y bueno, se fue cuando yo tenía 13, y ahora toda esa experiencia de vida y esa herencia que me he dejado, me llevan un poco a este camino, y les voy a comentar un poco de su archivo. Este es un retrato que encontramos de ella en su archivo. Su archivo, no sé si puedes pasar al estudiante, gracias. Está compuesto de fotografía documental, comercial de estudio, fotoperiodismo, fotografía social y fotografía artística, y la técnica del fotógrafo, ¿no? Esos posiblemente géneros que un poco se desdibujan, pero hemos intentado clasificarlo así. De nuevo, este es un
proyecto en proceso que va a demorar unos años, pero estamos iniciando. Y tiene formatos, película 6x6 y película de 35 milímetros, así también en positivos, diapositivas y copias impresas. Y las temáticas en general son piezas del Cusco, lugares arqueológicos, actividades culturales, danzas folclóricas y retratos familiares. Y en el siguiente, en territorios, hemos encontrado Cusco, Arequipa, Puno y Ayacucho. Tenemos algunas fotos de Lima, Iquitos y Bolivia. Pero algo que sí quiero mencionarles es Julia fue la principal impulsora de que el trabajo de Martín Chambi superara el territorio peruano. O sea, en la década de los 90, en los 80 se comenzó a internacionalizar en exposiciones en Londres, París, Madrid, Estados Unidos, y ella viajaba para promover esas exposiciones. Entonces ella tiene registro de estos países en su archivo personal. Entonces también podríamos mencionar algunos territorios de Europa, y Estados Unidos y Brasil. Voy a mostrarles a continuación algunas fotos, que les vamos a pasar rápidamente por el tiempo, pero para que vean un poco la muestra de su archivo. Estos son los fotolios, las fotografías pintadas. La perspectiva, que es muy diferente a la de su padre, en algunas fotos, en algunas sí tiene más una composición como la de Martín, pero tiene otros planos objetivos como estas. Uno es un territorio que amaba mucho porque se organizó Martín Chambi y le gustaba volver, incluso ella bailó en la Candelaria algunos años. Y tengo algunas muestras de sus diapositivas, ¿no? Que son retratos, recorrido de las distintas provincias del Cusco, personajes, trajes, etc. Y vamos a pasar así. Me gustaría quedarme y disfrutar de cada foto, pero no me ves. Fotografía muchos acontecimientos en la ciudad, como las nevadas, ¿no? Que se daban ciertos años, o la caída de un árbol que bloqueaba la calle, no sé, que una casa se caía, etcétera, ¿no? Y tiene mucha conexión con espacios arqueológicos, sobre todo Machu Picchu. Amaba Machu Picchu, y es algo que van a ver en el documental, pero amaba Machu Picchu. Y también uno de sus patrones principales del Taitacha de los temblores. Hay mucho registro de esta fiesta, que es el lunes santo en Cusco, sale el Taitacha de los temblores. Vemos. Esto, por ejemplo, es Tipo, en el año 70-80. Y también tiene mucho registro de dramatizaciones, de obras de teatro. Coyoriti, a contrarios. Y antes de pasar a lo siguiente, sí es necesario mencionarles, y por eso creo que estamos comenzando a descubrir las ventajas comparativas de este archivo, por así decirlo. Julia tiene un registro de festividades tradicionales del Cusco, como nunca antes yo lo había visto personalmente, ¿no? Entonces, digamos, tiene el Paucartambo de 60, 61, 62, 63, 64, 65, hasta el 90. Lo cual nos dice su perfil como autora, del vínculo que tiene con los espacios, personas y tradiciones, ¿no? No es algo ajeno, es algo personal. Ella participa activamente de estas fiestas y nos enseñó a nosotros en la familia a amar estos espacios, ¿no? No era como me fotografía, me voy y chao, sino creaba una serie de comunidad, amigos, familia, vecinos, nos involucraba, nos traía cosas, llevaba a mi mamá, a mis tías, nos hacía conocer, y entonces es más allá de fotografía, es guardar la memoria de algo que llamaba, que le enseñó a amar a su padre, y así consecutivamente con él. Pasamos al documental, a lo que gracias al CAP, creación, me trae aquí. El año pasado yo tenía este proyecto en mente, y consulté con Andrea, que la conocí en la universidad, porque estudiamos desde primer ciclo de la universidad juntas. Mira, Andrea, tengo este proyecto, yo soy comunicadora y tengo este archivo, y soy fotógrafa, Andrea es audiovisual, tiene también contacto con archivos y con perspectivas de documental. Te voy a cerrar ahí. Entonces, la idea es, quiero hacer algo, quiero hacer un proyecto como Andrea, y pensamos que el mejor formato para hacerlo en una primera etapa y para conseguir fondos era la creación de un cortometraje.
¿Por qué? Porque nos permitía contar la historia de Julia desde un lenguaje que iba a recuperar sonido, que iba a recuperar testimonios, imagen, y esa sería nuestra puerta para luego conseguir más fondos y contar la historia de Julia de la mejor manera. Entonces el año pasado postulamos, ganamos, comenzamos a desarrollar el documental en enero de este año y estamos en proceso de hacerlo. Entonces les voy a contar un poquito de qué se trata y cuáles son los objetivos. Tiene una duración de 30 minutos. Tiene 3 objetivos: reconocer la vida y legado de Julia, explorar sobre artística y acción política y motivar a la reflexión sobre espacios, retos y oportunidades para mujeres en el mundo del arte. Porque no solo se trata de articular una memoria, sino ver qué nos pasa ahora como mujeres artistas y audiovisuales, ¿no? en este panorama contemporáneo. Y esta es la sinopsis, un poco yo como sobrina nieta, entrando al universo de Julia, y que Julia se revela en cada historia, lugar y persona que conoce. El proceso de creación tiene muchas etapas. La investigación, ¿no? Investigamos, de hecho es una investigación para el documental que es muy diferente a la investigación que estamos haciendo, pero es una inmersión en documentos, archivos, testimonios. Creo que hemos pasado 3 o 4 meses en la Biblioteca Municipal de Cusco recuperando notas periodísticas año por año sobre la historia de Julia, porque si bien había la memoria de la familia, había que confirmar esto. Y tenemos un archivo increíble de todo lo que hemos recuperado que estamos tratando de organizar. El guión y scouting de las personas que vamos a entrevistar, que son conocidos de Julia, amigos de Julia, persona que trabajó con ella y su familia principal. Las entrevistas que ya las realizamos, hemos articulado un plan de rodaje y estamos ajustando algunas tomas que nos faltan y en proceso de postproducción. Idealmente, y eso creo que también es necesario mencionarlo para aterrizar un poco los procesos de creación, que no son perfectos, lamentablemente a veces sufren problemas. Idealmente el documental iba a estar estrenado en octubre de este año, pero sufrimos la pérdida de mi abuela, su hermana, que falleció en el mes de junio, y era una protagonista del documental. La pudimos registrar su testimonio, pero hay cosas que necesitamos ajustar y armar una nueva narrativa. Y no sé si podemos pasar al siguiente. Acá hay un poco las escenas del documental, del registro, la visita de estos artistas que fueron parte de la Asociación de Artistas Plásticos, el registro de testimonios de personas que la conocieron. Hay una cosa muy importante que me olvidé decirlo. El equipo técnico del documental está compuesto íntegramente por mujeres, como un discurso ante la brecha profesional que vivimos las mujeres en el campo de visual. ¿Ya? Siguiente, por favor. Acá estamos en la Biblioteca Municipal del Cusco. Todas las instituciones del Cusco nos facilitaron la entrada porque era Julia Chambi y ella en esos diferentes espacios participó activamente. O sea, valoraron mucho la figura de Julia y nos dijeron, por fin se hace justicia. Este es el Instituto Americano de Arte. Esa es mi mamá, que era como su hija. Y bueno, esas 3 líneas, de una forma muy rápida, muy resumida, me gustaría explayarme más. Son la investigación, el archivo y el documental. Y bueno, no sé si hay una más, creo que hay una investigación más. Me gusta cerrar con esto. Ella cumplió su misión, recordó hasta el último momento la obra de su padre y también nos invitó a ser parte de su universo. Y pienso que sus imágenes son el reflejo de su alma, de sus luchas, de aquello que amaba. Y gracias, Julita, tu historia será inspiración, tus luchas serán las nuestras. Y termino con esta imagen. Ella es mi abuela, falleció en junio de este año, y sin ella nada de esto sería posible, porque ella nos permitió abrir las puertas, y fue a sus 96 años nuestra productora de campo, que ya lo verán en el documental, y bueno, muchas gracias por este espacio. Vamos a empezar una etapa de preguntas y tenemos la prerrogativa acá, voy a empezar a preguntar yo. Voy a hacer las 3 preguntas dirigidas a panelistas. A poner un poco en tensión algunas cosas, y es que se puede llamar poner en tensión, ¿no? La primera pregunta para Susana sería,
y es un poco raro porque yo también formé parte de la curaduría de esta exposición, pero reflexionando con el tiempo, reflexionando además con tu presentación, ¿cómo concibes o cómo concilias, mejor dicho, proporcionar conocimiento como una forma de ofrecer poder, ¿no? Al colocar las imágenes, las fotografías en la calle, cuando me pregunto yo cuál es la agencia del sujeto que atraviesa la calle con relación a ver o no ver esas imágenes. Y considerando también que, tal como tú lo mencionaste, ¿no? Hay artistas, funcionarios, la propia universidad, una serie de instituciones asentadas en una fórmula de poder, ¿no? Que son las que no podríamos decir imponen o impusieron, pero sí permitieron, autorizaron que estas fotografías ocupen las calles, ¿no? Entonces, mi pregunta sería básicamente, ¿cómo es que poner las fotos en las calles le da poder a la gente? Termino las preguntas, creo, y de ahí para que puedan responder. Mi pregunta para Leo me parece muy interesante acá en las fotografías que pasaste. Veo que hay un registro fotográfico, ¿no? Ese registro fotográfico es tuyo, entiendo, a falta de otros créditos. Entonces, hay un registro fotográfico y también hay un uso de archivo familiar. Entonces, acá hay una pregunta que surge inmediatamente, es ¿cómo trabajas la distancia reflexiva, ¿no? Y mediante qué instrumentos decides usar qué fotos para las elicitaciones y para el trabajo propiamente, ¿no? ¿Cómo seleccionas y cómo escoges mediante o teniendo como horizonte el trabajo académico, teniendo en consideración precisamente que la elección de las fotografías va a tener influencia directa en la respuesta de las elicitaciones y también en la riqueza de lo que tu propia impronta puede llenar en la imagen. Y para Claudia, tengo una pregunta que me pareció muy bacana. Cuando hiciste el texto de Daniel Estrada, inmediatamente recordé una entrevista a un fotógrafo del taller, a dos fotógrafos del taller de Tajos, Cusco, ¿no? En el que se referían precisamente a Daniel Estrada como un alcalde de izquierdas que no les permitió hacer la exposición que ellos querían, porque, abro comillas, mostraba pobreza y mocos, y llanto. Y él no quería eso, él quería las fotos del Cusco monumental, el Cusco maravilloso, el Cusco del pasado, el Cusco incaico, ¿no? Y ahí ellos, los fotógrafos de Tajo, se rebelan de cierta manera, ¿no? Y, y hacen una exposición en triciclos a lo largo de la plaza del Cusco. Entonces, mi pregunta tenía que ver, Natalia Magluf y Jorge Villacorta, en el texto inicial del libro documento, se refieren a una especie, se nota en esto, ¿no? A una historia de desencuentros en la fotografía peruana. ¿Cómo es que se inscribe la reconstrucción de la historia de Julia Chambi y de su figura histórica en este proceso que obviamente está incompleto, que está inconexo, ¿no? Y su personalidad, gran personalidad, como hemos podido observar, ¿no? En la gestión, es relevante de considerar para los fines programáticos y los fines actuales, en los cuales se descentraliza el sujeto fotográfico, ¿no? Y se obtiene el respaldo generalizado de las instituciones actuales cusqueñas. ¿Cómo se inscribe ella
como parte, cómo se inscribe tu historia, como parte de una historia subterfugia, como parte de una historia dentro de la fotografía, como parte de una historia más bien hegemónica, ¿cómo consideras? Esas serían las preguntas. Luego podemos recoger también preguntas de la audiencia. No sé quién es. Si quieren, Dale. la pregunta, digamos, más o menos, ¿cuál es la distancia reflexiva, no? ¿Cómo selecciono, qué criterio uso para seleccionar las fotos? Ahí tomando un poco lo de Alan Petlas, ¿no? Hay que ver bien quién es el propietario de la imagen, ¿no? Si el sujeto fotografiado, si esta fotografía fue para una institución, y si esta institución es la propietaria, y también el manejo de la persona, ¿no? Que aparece ahí, que no sea, digamos, degradante para difundirse. Afortunadamente, las fotografías que tengo, familiares y personales, las personales, digamos, trato de manejarlo con la actividad que hemos manejado desde que era estudiante acá, ¿no? Tratando con respeto siempre a la otra persona y por ese lado no habría o no encontraría ningún problema. Con respecto a las imágenes antiguas del álbum familiar, si se dan cuenta, la mayoría de imágenes son posadas. Entonces, no hay en ningún momento imágenes casuales. Muy aparte de que en ese entonces, obviamente, tomarse una fotografía no era tan económico. Entonces, ahora que podemos encontrar fotos de todo tipo, mucho más la intimidad o la cotidianidad de las situaciones que pueda generar algún rechazo de algunos de los entrevistados o algunas de las personas a las cuales pueden mostrar las imágenes. Entonces, en general, he fotografiado, en mi caso, objetos o situaciones específicas, tratando de evitar, y ahí también haciendo un poco lo que menciona Elkins, que ya está segmentando, digamos, un fragmento de la realidad, tratando de evitar a los personajes realizando acciones, ¿no? Por ejemplo, hay una imagen de la mano de mi madre rolando el polvo donde se deja el incienso, ¿no? Que es la limpieza mal, y más o menos como para no evidenciar de qué persona, de qué familia necesitan necesitar, sino que me dé información o pueda iniciar una conversación mucho más general. Incluso las imágenes que mostraba de las tomas antiguas son, de repente no necesariamente iban hacia el tema que quería enfocarlo, sino empezaba por ahí para romper el hielo y empezar una conversación larga que quizás no terminaba en una hora, sino continuaba en un siguiente fin de semana o el siguiente mes, ¿no? Entonces, no iba a atacar directamente el tema, no iba a chapar información con una lista. Sí estaba estructurada, digamos, sabía cuál era lo que necesitaba, pero no era que entraba de frente a realizar esa pregunta, ¿no? Sino siempre buscaba entablar el diálogo y ganar un poco la confianza del entrevistado. Eso. Gracias, Leo. Bien. Creo que la pregunta es compleja, sobre todo porque haciendo este proceso documental, investigación, todo lo que es, me he dado cuenta que muchas narrativas son muy bien. Y hay muchas formas de verla, desde las diferentes miradas que hemos podido conocer, ¿no? Encontrarme con sus amigos, encontrarme con personas, encontrarme incluso con personas que la han visto en el proyecto de investigación también, ¿no? Yo creo que lo importante de la narrativa de Julia y lo que estamos trabajando ahora es resignificar un poco su historia, en el sentido de que si nosotros, o sea, alguien ajeno a toda esta historia familiar, porque ellos lo vieron desde una subjetividad particular, comienza a buscar a Julia Chambi en las diferentes bibliografías, van a encontrar su nombre dentro del archivo Chambi, ¿no? Como una de las que participó en el cuidado del trabajo de su padre. Pero no se encuentra el nombre de Julia como artista, ni como gestora, ni como fotógrafa, ni como creadora. O sea, y eso es una narrativa que nosotros queremos cambiar y aumentar. Porque Julia fue la hija de, y ahí quedaba su historia. Y queremos que se cambie. Queremos que las personas la conozcan por lo que hizo, pero no desde, me contaron que Julia hizo, sino tenemos esta fecha, esto, hizo esta normativa en la municipalidad,
estamos entrando desde ahí, o desde su obra, ¿no? Ver su obra no como fotos que están en una caja, sino analizarla, ver formatos, ver año, entonces ya tenemos un sistema de archivo y de catalogación. La historia de Julia es compleja, es diversa, pero creo que ahorita estamos en eso, ¿no? En esa lucha de que no solo el documental permita verla, sino todo lo que les mencionaba, entrar a los diferentes espacios y decir, oye, por si acaso, Julia trabajó acá. Y me dicen, ah, sí, ¿de verdad? O Julia hizo esto. Ah, de verdad no sabía. Entonces les estamos dando también datos de que, por ejemplo, les pongo un ejemplo. Ella propició el Museo de Arte Popular y fue una de sus principales activistas. Y ese dato ya desapareció completamente. Entonces, dentro de la investigación, nosotros encontramos su discurso y encontramos actas del Instituto Americano de Arte que decían eso. Entonces, estamos tratando de reconstruir esa historia y queremos que un poco se inscriba, como lo decías, en la historia como eso, como una mujer multifacética que en su tiempo pudo derribar muchos obstáculos que se ponían las mujeres, pero también que no sea etiquetada como algo que no era, porque Julia no tuvo hijos. Y en la época, la mujer que no tenía hijos era puesta en una posición secundaria, incluso invisibilizada. Hemos entrevistado a artistas, mujeres, que practicaron arte en la época de Julia, que nos decían, mi amiga era pintora, era muy famosa, pero se casó y su marido le dijo que no pintara más, que se dedicara a cuidar a los hijos. Y dejó de vivir. Y así hemos escuchado 3 historias. Entonces, creo que la narrativa es, Julia fue una mujer que superó los prejuicios de su época, que logró abrirse un campo y que ahora puede ser referente para no solo las mujeres que estamos acá, sino recuperar esas historias de mujeres que no les permitieron crear, pues encontraron obstáculos incluso para dar a conocer su historia. Es un poco, y termino porque no solo estamos inscribiendo esta investigación en Julia, sino Julia va a ser ejemplo de una recuperación de historias que la investigación documental nos ha llevado, porque al encontrar periódicos, hemos encontrado grabados en los periódicos que decían, no sé, Carmen Vargas, Adela Benavente, nombres de mujeres que yo no conocía como cusqueña, que nosotras, el equipo también es del Cusco, en su mayoría no conocíamos, y queremos darlos a conocer. No solo Julia, sino las demás, las otras mujeres que todavía están omitidas. Sí, en relación a tu pregunta, si bien creo que en el proceso curatorial no manifestamos nosotros esta visión de Foucault de otorgar conocimiento y por ello poder, creo que sí teníamos en todo caso explícito y explicitado, ¿no?, la importancia de devolver esas imágenes hechas en la década de los 80 y devolverlas, ¿no?, en el 2012, por eso sacarlas a la calle, para que pudiera haber la posibilidad de generarse un proceso de identidad, de memoria y de identidad con las poblaciones que transitan esas calles y que transitan el Agustino, sobre todo en la medida en que la mayoría de fotos eran del Agustino. Y claro, ¿cómo asegurar eso? No, obviamente no. Ahora, pienso que claro, no se hizo una investigación posterior de ver cuál fue el impacto en la población con respecto a la exposición, pero sí me atrevo a asegurar que las evidencias quedan, que son los comentarios en el cuaderno de visitas, ¿no?, y los comentarios que hubo en la página de Facebook que se abrió a propósito, ¿no?, específicamente de la exposición. Encontramos textos que nos pueden llevar a que ese proceso de identificación con esas imágenes, con ese tiempo y de identidad cultural y de reconocer de pronto, siempre me acuerdo
cuando estábamos en la casa O'Higgins, todavía pensando cómo íbamos a distribuir las imágenes y que habíamos agarrado una mesita en que habíamos puesto las fotos que teníamos y dónde, en qué espacios, en qué habitaciones íbamos a poner, y de repente una mujer se quedó mirando las fotos, ¿no? Y claro, nos llamó la atención, y entonces le preguntamos si quería comentar algo, y dijo, es que estas fotos me han recordado claramente la historia de mi padre, la historia de mi papá vivió en esos años y cómo se sentía él en la década de los 80. Otra evidencia que estaba encontrando y que está en el libro que se produjo después, y que no es un libro solamente de la exposición, sino es un libro del proyecto y de lo que produjo la exposición. Una de las, ¿no? uno de los textos en el cuaderno de visitas dice, ¿no? Sobre todo de acá, ¿no? Decía, no sé bien quién seas, refiriéndose a Daniel, pero al ver tus fotos me hiciste recordar mi niñez, mi casa, mi barrio. Aunque yo no he vivido por el Agustino, las fotos también retratan mi barrio. Es raro, pero así lo sentí. Aquí había otro, ¿no? Mi verdadera Lima, dice, con sus huecos y sus fiestas, así es Lima. Y yo tengo otro pequeño texto en el Facebook, que no lo tengo completo acá. Dice, hace unas horas viajaba por una ruta que no conozco, en busca de un lugar bonito en Lima. La combi se detiene para recargar su estrecho espacio, pero miro a la izquierda y encuentro el lugar perfecto para quedarme parado ahí, mirando con tanta paciencia lo que muchos ignoran. Leí cada una de las frases y sentí que el corazón, sentí difícil situación, y era uno de los murales de la avenida Ribadero, en el distrito del Agustín. En esa medida, creo que estos elementos y esta posibilidad, sí, ciertamente, esta posibilidad de que en el encuentro con estas imágenes se genere procesos de identidad y de memoria, pues estará la posibilidad de generar el poder. Muchas gracias, Susana. No sé si hay preguntas de parte del público, de la audiencia. Sí, por favor. Sí, profesor Susana, lo que es interesante es que usted dijo que la información es parte de poder, es parte de información. Y justo estaba viendo la Constitución, en el numeral 5, artículo 2, que las personas tienen derecho a obtener información y, bueno, es algo que está en intimidad, pero ¿usted considera que que las fotografías cuentan como esa información que las personas tienen que tener acceso porque hay fotos que pueden ser personales, pero luego también que tienen información histórica y cultural? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sí, pienso que sí, ¿no? Que también podríamos decir que hubo una, no sé si llamarle función, ¿no? De nosotros dos, de decir, ese trabajo de Daniel casi no se conoce muy poco, ¿no? Y tenemos la gran oportunidad, y no sé, podríamos decir, es como que el deber de mostrar estas imágenes, de mostrar esa Lima de los 80 y los 90, mostrarlos en los años 20 del 2000, para tener una mirada, y una mirada desde el arte fotográfico, como arte y como posibilidad de vida cotidiana también. Pero de repente sería interesante que también... Yo estoy pensando mucho más también en el trabajo de Leonardo, ¿no? En cómo la construcción de un archivo y de archivos familiares puede constituirse en una forma de crear identidad, ¿no? Siempre y cuando esos archivos familiares, ¿no?, se inscriban dentro de esta lógica de apertura, ¿no?, de ofrecer, pero ahí hay que entender mucho la investigación, cómo es que circulan estas imágenes del archivo familiar. Y eso es lo que me queda la duda a mí, y por eso era mi pregunta, ¿no? Porque claro, una cosa son archivos fotográficos del orden de los que puede tener Julia Chambi o la familia Chambi, que están producidos, muchos de ellos con una función comercial. Entonces, vamos, que se expongan, que se muestren.
Otra cosa muy distinta es un archivo familiar, ¿no? Ahora, cuando pasa el tiempo, cuando pasan varios años, la fotografía ya no es valiosa por lo que representa, sino precisamente por el paso de los años, y ahí se convierte en interés público, ¿no? Entonces, hay una tensión ahí. No tengo una respuesta, ¿no? Son solamente preguntas. Pero... Ahí apelo bastante a la memoria fotográfica. El hecho de contar mis historias a la gente, que ellos me cuenten las suyas, tal vez a partir de esto podemos empezar a recrear y se vuelve el trabajo individual que comience buscando la receta de un potaje comunista. Se convierte en algo más colectivo y funciona, digamos, no solamente para mí, ya no se vuelve de interés propio, sino trasciende, digamos, y se vuelve colectivo. Se vuelve interesante, digamos, para la colectividad en este caso, ¿no? Y de repente para otras colectividades que van cogiendo, digamos, esa información y les pueda servir para ellas también a medida que, digamos, es reconstruir el pasado para preservar esa memoria, ¿no? Y rescatar la importancia de esos rituales. Porque en esencia, digamos, el ritual en sí, con su forma, que van variando y se han ido adaptando a lo largo del tiempo y a la situación del país, lo que observa es, más allá de la adoración de los antepasados, es la reunión o la unión familiar, lo que en muchos casos se ha ido desapareciendo. Y antes de pasar a tu pregunta, disculpa, solamente para tratar de añadir algo, ¿no? Cuando te refieres, ¿no?, al ritual y a recoger mediante las fotografías cómo era el ritual en el pasado, es interesante pensar en esta lógica de conservación del ritual, ¿no? Y en una especie de obsesión de conservación del ritual, cuando los rituales en realidad atraviesan cambios todo el tiempo. Está vivo, también. Exacto. Sí, por favor. Nada, primero felicitarles por sus exposiciones, me pareció muy interesante pues, la cartografía que nos han permitido pues, trazar ahora en lo que han trabajado, ¿no? En esa relación de las virtualidades, la materialidad. Me gusta bastante como esta idea, lo que diría Alan, de profanar los archivos, ¿no? No dejarlos como unas cuestiones tan institucionalizadas, canónicas, ¿no? Sino poder darle mano, intervenirles, ver maneras creativas, porque ahora se llama pues esta idea de activar los archivos de una otra manera, ¿no? Y que esas activaciones provocan cosas, ¿no? Me quedo con lo que decía Susana a raíz de la pregunta del poder, ¿no? Y también decía, Foucault también cuestionaba esta idea del archivo como un espacio institución, sino lo entendía también como la posibilidad de una práctica social, ¿no? Y eso es muy interesante, porque en las tres exposiciones trasciende eso, ¿no? Y la posibilidad de tener actos creativos para llevarnos a una imaginación familiar, popular, institucional, ¿no? Pero como que despliega varias directrices, por eso empezar con esta cartografía, ¿no? Porque nos han invitado a expandirnos, pero luego pues, poder agarrarnos de las cuestiones pues, que más nos estén ahí movilizando, interesando, ¿no? Olfateando. Eso como un comentario general. Y más como una reflexión abierta también al diálogo, ¿no? Es curioso porque en las tres exposiciones también hay como una situación de urgencia del sujeto productor de estas materialidades, ¿no? Por un lado, Pajuelo, por un lado, Julia, por un lado, pues, estos personajes que custodian una tradición, ¿no? Entonces, en esos procesos creativos, frente a estas ausencias de la primera subjetividad política que ha creado estas imágenes, ¿cómo nos enfrentamos a tener algún tipo de selección, jerarquía, ordenamiento, ¿no? Partiendo de esta sensibilidad que ya tiene el acto creativo, entendiendo que no están planteándose pues hacer cánones establecidos de archivos tradicionales, ¿no? Sino tratar de, y cómo esas elecciones pues de una otra manera posibilitan poder, llamémosle imaginación sociológica, no sé, pero ahí como una pregunta que hacer cuando nos enfrentamos al trabajo, así como hay un cuestionamiento de la representación, representar el otro, ¿qué pasa cuando nos enfrentamos al trabajo, a la intervención del trabajo de otro, en su ausencia? Eso, para... Su horizonte programático, quizás, ¿no? Su ideología. Sí, claro, esa pregunta está... A ver si la dejo también, ¿no? Yo quería aportar algo
además de llegar a ese punto, algo en lo que discutían un poco de democratizar el acceso a los archivos, que es lo que hace el también. Un poco creo que es la mirada contemporánea a lo que tenemos como memoria como país, ¿no? Hay una crisis importante porque se están perdiendo archivos peruanos y están saliendo al exterior y no sabemos y no nos estamos dando cuenta y la memoria de nuestro país está yendo. Porque no hay política de archivo, no hay políticas de recuperación de la memoria, no hay un impulso institucional hacia esto, ¿no? Y yo creo que todos sabemos eso y es una crisis, entonces creo que también es pensarlo desde ahí, ¿no? Desde lo que tú decías, ya no sacralizar el archivo como un objeto intocable, sino llevarlo a espacios donde puedan ser reinterpretados y volver a conocerlos y volver a reinterpretar y simplificar las miradas que se habían construido, ¿no? Y un poco sacar de la galería blanca, impenetrable, la fotografía, y comenzar a ver qué otras voces se han creado, ¿no? Voces que de repente, como las de Julia, ¿no? O voces de personas que tenían una cámara y que tenían un discurso, pero nunca pudieron acceder a estos discursos. Entonces yo veo mucho el trabajo personal y también desde la familia, ¿no? Desde ahí, desde un cambio de chip que espero que se dé en los próximos. Yo tenía una este trabajo está en la investigación, ¿no? Porque es que yo me preguntaba, ¿no? Es un trabajo de tal nivel de profundidad que estás haciendo, ¿no? Que estás recogiendo en esas fuentes primarias tu información. ¿Cómo concilias, ¿no? Este proceso de investigación de estas prácticas culturales que creo que no te imaginaste lo dificultoso que era, pero que estás absolutamente enganchado y apasionado felizmente con esto? Claro, ¿cómo conciliar con los tiempos de una maestría y de una necesidad de, claro, de hacer cortes y presentar una tesis, ¿no? Sí, en realidad ha sido bastante complicado y por eso decidí enmarcarlo nuevamente en un proyecto de tesis, que es parte de la investigación, que también ya habían sus buenos años atrás investigado, y el proyecto documental continuará su camino con el tiempo que requiera. Digamos, si es necesario cerrar etapas, una de ellas es la maestría, y obviamente ya tenemos cerrar el tema digamos, de la investigación en sí. Luego continuaremos ampliándolo más porque hay un montón de aristas que no están cubiertas y que sí deberían, no sé si se contendrá solamente en un documental, ya me parece que queda muy corto, pero también como lo financio yo, me dice, pero ¿cómo apoyo acá? Primero prefiero tenerla clara y escrita en papel, es decir, esto es, ¿no? Y en base a eso ya poder solicitar apoyo para también saber que te voy a devolver, ¿no? Porque yo también puedo mandarme a pedir digamos, ayuda o a distintas instituciones. Y es parte del, digamos, del punk rock que comentabas también de desacralizar las instituciones, ¿no? Y buscar otras fuentes o otra forma de que se divulgue todo este material, ¿no? Conversar con Anaja, por ejemplo, el profesor que es el que más información también me ha brindado de la parte de los rituales, ¿no? Y de las costumbres japonesas. Y él tuvo acceso a colección de, digamos, del señor Murono, se llama, que era el dueño de una tienda que se llamaba La Pluma de Oro, que existía en el centro de Lima. Esa tienda tuvo una sucursal en Miraflores, que desapareció, ya está en baja, pero terminó de desaparecer en el 94, que fue el atentado de Caracas, no recuerdo bien. Y esa familia, el señor fue expulsado, digamos, ¿cómo se llama? De Perú, ¿no? Fue deportado en la época de la guerra y no le permitieron volver a regresar. Entonces él se tuvo que ir a Japón y en su familia se quedó acá. En ese interín hay, ¿cómo se llama? Digamos, un señor que se llama Senteyaki, que es ampliamente conocido en la historia de la colectividad japonesa porque trajo esta especie de pandero que permitió a muchos surgir, ¿no? O establecer sus negocios, y a él sí le permitieron vivir porque tenía nacionalidad peruana. Entonces pudo regresar acá y él se encargó de la administración.
Y es ahí también en donde encuentro fotografías, o una fotografía de él con mi abuelo. La confirmo porque está escrito en el anverso en kanji, en los ideogramas chinos, y la única persona que sabe leer eso, mi madre leo. ¿Qué dice ahí? Este señor es Sentei, y dice acá en Yang, Sentei. Y esa es una reunión de esta tienda de la pluma de oro. Ahora, aquí va todo esto. Este señor tiene una colección de fotos de inicios del siglo de Perú, entre 1910, 1900 y 1910. Se puede ver los aniversarios o las inauguraciones de Plaza Macotapa, de la piscina municipal, que es uno de, digamos, de la comunidad japonesa, que los ahora les estoy mencionar, y un montón de situaciones de la comunidad peruana, limeña específicamente. Pero tiene miedo, o sea, la familia tiene miedo de donarlo a alguna institución porque quizás, como son personas que no conocen o muchos de los retratos que aparecen ahí, fuera de los eventos cotidianos de la Lima de aquel entonces, son personas desconocidas, las terminen almacenando en algún archivo, en una caja de algún archivo de alguna institución. Lo mismo sucede con, por ejemplo, hay otra colección de Sugami, que también me las pasó, y ahí sí también me pidió, por favor, confidencialidad con este material, porque no tengo autorización de la familia. Esa colección la encontraron en uno de estos libreros de Quina. No sé si fue robada en algún momento y estaba ahí. Y con coleccionando tesoros se encontraron. Entonces, hay que buscar también, o eso acá también es parte de, más mía, de cómo se deberían hacer las cosas, de buscar formas alternativas también. No siempre estar amparados en las instituciones. Ojalá, ojalá se pueda. Muchas gracias, Leo. Ya nos quedan 10 minutos. ¿Quieres hacer? Es una pregunta para Claudia, Sí, claro. ¿no? Que ella que te iba escuchando, qué interesante cómo, o sea, cómo han ido, cómo ha sido elaborando el proyecto en sus 3 fases distintas. Y me preguntaba, ¿has pensado, no, o la familia, bueno, el archivo de Julia lo tiene la familia de Julia, ¿no? O no forma parte del archivo Chambi, ¿no? No como cuerpo, pero sí Está en el mismo lugar. Ajá. Claro, porque ahí quería preguntar, ¿no? Ahora que hay una especie de reingeniería, y se ha creado asociación, ¿no? De Asociación Martín Chambi, Asociación Chambi. Asociación Martín Chambi, y estaba viendo una entrevista de Patricia Marín, no sé si lo ubicas, que tiene una revista virtual que se llama Balicha, y justo habían entrevistado al presidente de la asociación, que es Roberto. Se ha inaugurado el 13, creo, una exposición sobre Chambi. Y entonces, claro, hay todo un trabajo ahí detrás y supongo que posibilidades logísticas de conservación de ese material. Entonces me preguntaba, claro, si es que en algún momento es conveniente que forme parte, después que esté organizado, sistematizado, etcétera, que forme parte del archivo Chambi o no, ¿no? Sí, ahí Se le va a comer el nombre de Martín Chambi. No, yo creo que es importante en cuanto a estructura, sí, porque es parte, ha estado siempre con su papá. Pero el archivo Chambi también está en un proceso de estabilizarse y conservarse, porque si bien se han digitalizado casi 40.000 negativos, todavía se necesitan fondos para tener el mejor ambiente para conservar este archivo. Se ha hecho un paso, pero la familia, digo la familia porque yo soy la 4ª generación, entonces los nietos están organizándose en la asociación, lo primero es esta figura institucional de organización de herederos, entonces que les ha permitido a la familia tener fondos para la conservación. Pero es un primer paso, porque hay muchas cosas todavía por hacer en Martín. Y lo que nosotros veíamos con Julia es, esperamos a que termine con Martín, o comenzamos a recuperar sobre todo la memoria oral sobre ella, que es algo que, poniendo el caso, lo que ha pasado con mi abuela, va a desaparecer, ¿no? Entonces por eso el primer paso fue
lo más urgente es recuperar esa memoria, porque se va a ir. Y eso, el formato del documental nos permite aterrizar en eso. Y luego el documental nos abrirá puertas para concentrarnos en los aspectos técnicos de conservación del archivo de Julia. Mientras yo voy armando la biografía, que también me permite llegar a otros espacios, y es como tratar de conectar e intentar buscar esas estructuras que todavía el archivo Chambi sea un primer paso, pero hay muchas cosas que faltan. Sí. Muy bien, muchas gracias. Estamos ya llegando al final de esta maravillosa mesa. Hay muchos temas para conversar, solamente para envolverlo, ¿no? Hemos visto las tensiones entre memoria y patrimonio, las tensiones propias del archivo contemporáneo, del que crea, del que alberga, de lo que falta o lo que se llama también como espacios en blanco en el archivo, ¿no? De este fenómeno no reciente, pero sí quizá con menos categoría últimamente, que se llama curadurismo, ¿no? Casi una enfermedad para algunos. Y ni siquiera hemos tocado el tema de la imagen generativa y de las posibilidades de la fotografía inclusive ahí, para la investigación, para la creación, ¿por qué no en proyectos de este tipo, ¿no? Entonces nos faltarían muchas sesiones más, muchos cursos, semestres, una carrera de fotografía, ¿no? Pero les agradecemos haberse quedado con nosotros y muchas gracias.